Muy buen día, muchas bendiciones. Voy a empezar ahora con este estudio acerca de Levítico desde el capítulo 1. Voy a ir leyendo algunos versículos y me voy a detener en aquellos que considero importantes y necesarios para ir comprendiendo este libro. En el versículo 1 del capítulo 1 nos dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Desde aquí ya hay algo importante que tenemos que notar. Antiguamente, como vimos en el libro de Éxodo, cuando Dios hablaba con Moisés, era necesario que éste subiera a la cima del monte Sinaí y desde allí Dios descendía a la cima y hablaba con él. Pero aquí el libro ya empieza diciendo que Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo. Ya cambia el lugar en donde se reunían. ¿Por qué? Bueno, porque una vez terminado el tabernáculo, recordemos que el tabernáculo era una carpa que se armaba y se desarmaba, era portátil, pues era necesario porque ellos iban a empezar a moverse, iban a empezar a caminar por el desierto. Entonces cada vez que Dios quisiera hablar con Moisés, lo iba a hacer desde ese lugar santo construido específicamente para eso en el tabernáculo. En mi Biblia, el título que aparece para el versículo 1 en el capítulo 1 dice los holocaustos. Yo no sé si su Biblia está separada por secciones y tiene los títulos, pero en mi caso, a partir del capítulo 1, versículo 1, tiene un título que habla sobre los holocaustos. ¿Qué es un holocausto? Bueno, la definición es una ofrenda que se hace a una divinidad y que se quema. La diferencia que hay entre una ofrenda de holocausto y una oblación, como vamos a ver en el capítulo 2, es que el holocausto es quemado. Esta ofrenda siempre va a ser pasada por fuego. En los versículos que continúan se habla de que cuando los sacerdotes ofrezcan una ofrenda que lleven ganado vacuno, o habla también de otro tipo, ovejuno. O sea, si llevan una oveja, si llevan un ternerito, lo tienen que degollar, tienen que sacar su sangre y luego tienen que quemarlo. Luego en el capítulo 2 nos habla de las ofrendas, y si usted lee ya en el capítulo 2 versículo 1 dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina. Entonces, ¿qué es una oblación? La definición es una ofrenda o un sacrificio a una divinidad, y puede ser quemada o no quemada. Pero cuando hablamos de holocausto, definitivamente tiene que pasar por fuego esta ofrenda. Bueno, ¿qué más? Dice aquí, en el versículo 4 del capítulo 1, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Aquí menciona la palabra expiación, y esta palabra se va a repetir mucho más en los demás capítulos. Pero ¿qué significa expiación? Expiación significa quitar la culpa a través de un tercero. ¿Cómo así? Lo voy a explicar de una manera más práctica, por así decirlo. Imagínese usted que en su trabajo usted tiene su jefe. Su jefe a usted le da una orden y le dice que usted tiene que mover algo del lugar. Viene el dueño de esta empresa y le dice a su jefe: ¿pero quién movió esto de aquí? Yo no ordené que lo movieran. Entonces su jefe le dice: fue mi empleado, lo voy a tener que despedir. Y a usted lo despiden. ¿Qué pasó allí? Que su jefe se quitó la culpa a través de usted. ¿Por qué dice a través de un tercero? Bueno, porque interfieren tres grupos de personas: el dueño, el jefe y el trabajador. En este caso, el dueño viene y le dice: ¿por qué movieron ese del lugar? Ok, su jefe dice: es que fue mi trabajador, lo voy a despedir porque él es el culpable. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este de aquí, su jefe, la culpa que él debía haber recibido, ¿quién la pagó? La pagó usted. De allí viene el concepto del chivo expiatorio, que también se menciona aquí en la Biblia. Significa que otra persona paga por mi lugar. Y esto, yo creo que aquí usted ya va captando el mensaje, tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo pagó por mis pecados. Entonces a eso se le llama expiación, cuando otra persona paga por mis pecados ante Dios. En el versículo 9, siempre del capítulo 1, dice: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Usted habrá escuchado que en muchas ocasiones cuando uno predica, bueno, muchos predicadores mencionan esto, yo más de alguna ocasión yo lo he mencionado, o cuando uno está orando, que uno dice: Señor, recibe esta oración, recibe esta ofrenda como olor fragante.
¿De dónde viene esa expresión? Pues viene desde acá. Aquí nos habla de que cada vez que el pueblo ofrecía sacrificios y quemaban a un becerro, ese olor a carne quemada subía al cielo y era un olor grato para Jehová. Entonces, de allí viene ese concepto que utilizamos hasta en la actualidad cuando nosotros le ofrecemos algo al Señor y queremos que Él lo reciba con olor, como un olor grato para Él. Que esto también se va a mencionar varias veces a lo largo del libro de Levítico. De aquí nace este concepto. También se repite, si lo podemos leer en el versículo 13, dice también ofrenda encendida de olor grato para Jehová. En el versículo 17 también dice otra vez ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Prácticamente el capítulo 1 nos da descripciones acerca de los diferentes animales que se van a sacrificar y la forma en que debe hacerse. O sea, esto es un manual de instrucciones de lo que tenían que hacer los sacerdotes cada vez que ofrecieran una ofrenda, valga la redundancia. En el capítulo 2, donde habla de la oblación, o sea, de la ofrenda, también menciona algunas cosas, por ejemplo, en el versículo 3, donde dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. No todo la ofrenda se quemaba. Había una parte que se quedaba para Aarón y los demás sacerdotes, para los levitas. En la introducción yo les mencionaba por qué Dios escogió a la tribu de Leví y que fue sustituta prácticamente de los primogénitos, a los que Dios les perdonó la vida en la plaga de la muerte de los primogénitos. Y Aarón fue el primer sacerdote y Aarón provenía de la tribu de Leví. Esto usted lo puede encontrar en donde está el nacimiento de Moisés. Si no estoy mal, es en el capítulo 2 de Éxodo, en donde está el nacimiento de Moisés. Allí dice que la familia de Moisés, sí, en el capítulo 2 habla sobre el nacimiento de Moisés y habla de que un varón de la familia de Leví y una mujer de la familia de Leví. Entonces, tanto Moisés como Aarón y la hermana, ellos eran descendientes de Leví. ¿Y por qué? Porque ya Dios, que todo lo sabe, ya Dios tenía planificado que de esa tribu iban a descender todos los sacerdotes. Aarón fue el primer sacerdote de la tribu de Leví. Y aquí donde dice que esa parte que se quedaba de las ofrendas era para que Aarón y su familia se alimentara. Y este concepto permanece hasta el día de hoy cuando nosotros llevamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos a nuestra iglesia. Entonces una parte de esa ofrenda es para el mantenimiento de la propia iglesia, obviamente, pero también para el mantenimiento de nuestros pastores. Esto es algo bíblico y ellos también tienen derecho a comer. Aquí era literalmente a comer de las ofrendas que se llevaban. En la actualidad ellos tienen derecho a poder tener una parte de lo que uno lleva como ofrenda al altar para poder sobrevivir. También nos habla de las primicias. Dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado, etcétera, etcétera. Pero aquí habla también de que se acostumbraba a llevar la primera parte de las cosechas y aquí se habla de que se hacían tortas, se hacía pan sin levadura y da también las especificaciones que tenían que realizarse cada vez que se hacía una ofrenda de este tipo. Cuando se habla de holocaustos y de ofrendas, aquí está hablando en forma genérica, cómo era el procedimiento que tenía que llevarse a cabo para darle a Dios esa ofrenda. Ya en el capítulo 3 empieza ya más específico y habla de las ofrendas de paz. Luego en el capítulo 4 habla sobre las ofrendas del pecado. Las primeras, dice en el capítulo 3, versículo 1, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la traerá delante de Jehová. Esto es algo bien importante. Cada vez que ofrecían un animal, este animal tenía que ser sin defecto. No era de que iban a traer que una oveja se quedó enredada entre una zarza y se lastimó un pie. Entonces, como estaba toda chueca, en vez de que se muriera, mejor le llevaba de ofrenda a Dios. No. Le llevaban lo mejor. Tenía que ser sin defecto. ¿Y esto qué me está diciendo a mí? Que al día de hoy, si yo le voy a traer algo al Señor, no tiene que ser de lo que me sobre, tiene que ser la mejor parte porque es para Dios. Luego, más adelante, en el capítulo 4, donde ya nos habla de las ofrendas por el pecado, esto ya es cuando alguien comete algún pecado, dice en el capítulo 4, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer,
e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, para quitarse la culpa. Aquí está otra vez el concepto de expiación. Esto se repite varias veces en el versículo 13 del capítulo 4, en el versículo 22 del capítulo 4, en el versículo 27 del capítulo 4. Entonces habla repetidamente de esto. Cuando alguna persona comete un pecado por yerro, o sea, involuntario, a eso se está refiriendo. Cuando comete algún pecado que no sabía que lo estaba cometiendo, inmediatamente cuando se dé cuenta que cometió un pecado, entonces tenía que llevar este becerro y ofrecerlo en sacrificio por expiación. Recuerden el concepto que dije al principio de expiación. Es cuando mi culpa la paga otra persona. Entonces, en este caso, la culpa la pagaba un animal. Está Dios, está el pecador y estaba el animal. El animal es el tercero. Degollaban al animal, le sacaban toda la sangre y luego lo quemaban. Esto es la expiación. El pobre animal, pero es así, literalmente, cargaba con la culpa del pecador. Aquí nuevamente ya vamos comprendiendo un poco más el concepto de Jesucristo. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él fue el que pagó por mis pecados. En el versículo 17 dice algo importante del capítulo 3. Versículo 17 del capítulo 3. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Fíjese que hay algo importante aquí, que yo no había notado. Pues yo sé que la sangre no se debe comer, eso ya era algo que yo sabía, no sé ni por qué, pero ya lo tenía presente, que no había que comer carne, al menos así me criaron a mí. Incluso hay comidas que se hacen con sangre, pero nunca las he comido, porque ya ese concepto estaba en mi familia. Pero mire que aquí dice ninguna grosura. Y eso hasta ahora me estoy dando cuenta. ¿Será porque la grasa no es saludable? Porque aquí vamos a ver en Levítico más adelante que hay muchas instrucciones que Dios las daba, que más que ser mandamientos eran cuestiones de sanidad. Era para que el pueblo se mantuviera saludable, que tal vez no tenían que ver directamente con el pecado, sino que con la salud del pueblo. Pero dice aquí que ninguno comerá sangre. ¿Por qué no hay que comer sangre? En Levítico capítulo 17 dice lo siguiente acerca de esto, capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Es un misterio que al día de hoy se está develando. En la sangre, en lo más profundo, está la vida de la persona. Entonces, por eso no había que comerla, ¿verdad? Son misterios de Dios, pero él ya tenía, como él ya lo sabía, él estaba limitando muchas cosas que no debíamos de hacer, aunque en ese momento no se entendieran, aunque al día de hoy no las entendamos, pero Dios sabe por qué las está prohibiendo. El capítulo 5 continúa hablando acerca de las ofrendas del pecado, o sea, cuando una persona peca, cuáles son las instrucciones que tenía que seguir. Luego habla de las ofrendas expiatorias. Habla sobre lo mismo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas a Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto. Siempre hace eso. En el capítulo 6 continúa hablando de lo mismo. Y vamos a terminar hasta en el capítulo 6, en el versículo 7. Ahí me voy a quedar en este video, porque ya luego habla sobre las leyes de los sacrificios. En el capítulo 6 dice... Capítulo 6, versículo 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiese jurado falsamente, lo restituirá, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y también para la expiación, pues traerá a Jehová un carnero. Aquí nótese que empieza ya el capítulo 6, hablando siempre sobre las ofrendas del pecado, pero hablando sobre aquellos pecados que no fueron por omisión, no fueron involuntarios, sino que fueron adrede. Entonces, para poder quitar ese pecado, tenía que restituir el daño provocado más una quinta parte, y también
traer un carnero para la expiación. Finalmente, el versículo 13 del capítulo 6 dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Siempre tenía que permanecer el fuego encendido en el tabernáculo. Esto que me dice a mí el día de hoy, mi fuego siempre debe permanecer encendido. Cuando uno siente que se está enfriando, debe inmediatamente doblar sus rodillas, orar al Señor, debe abrir su Biblia y buscar en la palabra qué es lo que está pasando para que la palabra le redarguye, debe entrar en su cuarto, orar en lo secreto, debe ayunar, debe vigilar, debe hacer todo lo necesario por nuevamente reavivar ese fuego, nunca permitir que el fuego se extinga. Con eso termino este video. Vamos a continuar en el siguiente con la lectura. Les animo como siempre a que leamos la Biblia. Siempre se aprende algo nuevo de la palabra del Señor.